Mi nombre es Roberto Castillo y trabajo como vigilante nocturno para una empresa de seguridad privada en Tegucigalpa. Durante 15 años me he dedicado a custodiar edificios abandonados, bodegas industriales y propiedades en disputa legal, pero nunca había experimentado algo como lo que ocurrió en el antiguo Hospital San Rafael, ubicado en el barrio El Centro de nuestra capital. El Hospital San Rafael había sido una institución médica prestigiosa durante los años 80 y 90. Construido con fondos de cooperación internacional, atendía a pacientes de toda Honduras y algunos países vecinos. Sin embargo, los recortes presupuestarios, la corrupción administrativa y finalmente un escándalo de malversación de fondos provocaron su cierre definitivo en el año 2008. Desde entonces, el edificio de 4 pisos había permanecido vacío, convirtiéndose en refugio ocasional de indigentes y zona de vandalismo juvenil. La empresa constructora Edificaciones Morales había adquirido la propiedad con intención de demolerla y construir un centro comercial. Mi trabajo consistía en realizar rondas nocturnas cada 2 horas, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada, documentando cualquier intrusión o daño estructural. El salario era decente, 15.000 lempiras mensuales, suficiente para mantener a mi esposa Marisela y nuestros 2 hijos. La primera semana transcurrió sin incidentes. El hospital, aunque deteriorado, conservaba una estructura sólida. Las paredes de concreto mostraban manchas de humedad y grafitis, pero los pisos de terrazo original aún resistían. Durante mis rondas utilizaba una linterna Maglite y llevaba un radio Motorola para comunicarme con la central de monitoreo. El edificio tenía electricidad cortada, pero algunos cables aún conservaban corriente, creando un zumbido constante en ciertos sectores. Fue durante la segunda semana cuando comencé a notar irregularidades. El martes por la noche, aproximadamente a las 11:30, mientras inspeccionaba el segundo piso donde funcionaba la antigua pediatría, escuché un sonido metálico proveniente del área de enfermería. Era un ruido rítmico, como si alguien estuviera manipulando instrumental médico. Me acerqué con cautela, alumbrando cada rincón con mi linterna. La sala de enfermería estaba vacía, como siempre. Los gabinetes metálicos permanecían abiertos, despojados de todo equipo médico años atrás. Sin embargo, sobre una de las mesas de trabajo de fórmica blanca, encontré varios instrumentos quirúrgicos dispersos, tijeras, pinzas, un estetoscopio y jeringas desechables. No recordaba haber visto estos objetos durante mis rondas anteriores. La disposición parecía deliberada, como si alguien los hubiera colocado recientemente. Revisé minuciosamente cada habitación del segundo piso, incluyendo los antiguos cuartos de pacientes, la estación de enfermeras y los baños. No encontré señales de intrusión. Las ventanas permanecían selladas con tablones de madera. Las puertas de acceso estaban aseguradas con candados que yo mismo verificaba al inicio de cada turno. Documenté el incidente en mi reporte nocturno, pero mi supervisor, don Elías Mejía, me sugirió que probablemente había pasado por alto esos instrumentos en rondas previas. El jueves siguiente, la situación se intensificó. Durante mi ronda de la 1 de la madrugada, al acceder al tercer piso donde se ubicaba el área de cirugía, noté que varias puertas que habitualmente encontraba cerradas estaban ahora abiertas. La puerta del quirófano principal, específicamente, se hallaba completamente abierta, cuando yo recordaba claramente haberla encontrado cerrada durante todas mis inspecciones anteriores. Al dirigir mi linterna hacia el interior del quirófano, la imagen me perturbó profundamente. La mesa de operaciones, una estructura metálica robusta que había permanecido cubierta por polvo y escombros, ahora estaba completamente limpia. Sobre ella había una sábana blanca extendida con precisión hospitalaria, y a un costado, una bandeja metálica contenía instrumentos quirúrgicos organizados meticulosamente, bisturíes, retractores, sutura, gasas estériles. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Esto no podía ser coincidencia. Alguien había estado utilizando este espacio, pero ¿quién? ¿Y para qué propósito? Intenté comunicarme con la central de monitoreo a través de mi radio, pero solo obtenía estática. Las señales de radio frecuentemente se debilitaban dentro del edificio debido a la estructura de concreto armado. Decidí inspeccionar el resto del tercer piso antes de continuar. En el pasillo principal, mis pasos resonaban de manera extraña, como si hubiera un eco adicional siguiendo mis movimientos. Al detenerme abruptamente, el eco continuaba por unos segundos más, sugiriendo que alguien más se movía en sincronía conmigo.
Dirigí mi linterna hacia ambos extremos del pasillo, pero no logré identificar ninguna presencia. La sala de recuperación postoperatoria presentaba un escenario aún más inquietante. 3 de las camas hospitalarias, que durante semanas habían permanecido despojadas de colchones y ropa de cama, ahora estaban completamente equipadas. Tenían sábanas limpias, almohadas acomodadas y las barandillas laterales estaban elevadas, como si esperaran pacientes. En la mesita de noche de una de las camas había un vaso de vidrio con agua fresca, y junto a él, unas pastillas blancas que no pude identificar. La temperatura en esa área parecía notablemente más baja que en el resto del edificio. Mi aliento comenzó a condensarse ligeramente, y sentí un escalofrío que no podía atribuir únicamente al clima nocturno de Tegucigalpa. Algo estaba ocurriendo en este hospital que desafiaba cualquier explicación lógica. Decidí acelerar mi inspección y dirigirme hacia el 4º piso, donde se ubicaba la antigua unidad de cuidados intensivos. Al subir por la escalera de emergencia, el sonido de mis botas sobre los escalones metálicos parecía amplificarse de manera antinatural. Cuando llegué al descanso del 4º piso, me detuve para recuperar el aliento y fue entonces cuando lo escuché claramente, el sonido de máquinas médicas funcionando. Era un conjunto de sonidos electrónicos característicos de un hospital en funcionamiento, el pitido rítmico de monitores cardíacos, el silbido de respiradores artificiales, el zumbido de bombas de infusión. Estos sonidos provenían del área de cuidados intensivos, ubicada al final del pasillo principal del 4º piso. Mi entrenamiento como vigilante me había preparado para enfrentar intrusos, vandalismo o emergencias estructurales, pero nada me había preparado para esta situación. Con la linterna en una mano y el radio en la otra, avancé lentamente por el pasillo. Las baldosas del piso, agrietadas por años de abandono, crujían bajo mis pies de manera inquietante. La puerta de la unidad de cuidados intensivos estaba entreabierta, y por la abertura se filtraba una luz tenue y azulada, diferente al haz amarillento de mi linterna. Al aproximarme, los sonidos de las máquinas médicas se intensificaron, pero también pude distinguir algo más. Respiración humana, lenta y laboriosa. Empujé suavemente la puerta y dirigí mi linterna hacia el interior. La escena que presencié contradecía completamente la realidad que conocía. La unidad de cuidados intensivos estaba completamente operativa. 6 camas hospitalarias ocupaban el espacio, cada una equipada con monitores cardíacos funcionales, respiradores artificiales y bombas de infusión. Las pantallas de los monitores mostraban ondas sinusoidales constantes, indicando actividad cardíaca. Pero las camas estaban vacías. No había pacientes en ninguna de ellas. Sin embargo, las máquinas funcionaban como si atendieran a personas reales. Los respiradores se inflaban y desinflaban rítmicamente, las bombas de infusión goteaban soluciones transparentes hacia catéteres que no se conectaban a ningún cuerpo, los monitores cardíacos registraban latidos de corazones inexistentes. En la estación de enfermería central, ubicada en el medio de la unidad, había una enfermera. Al menos, eso parecía ser. Una figura vestida con uniforme blanco tradicional, cofia incluida, permanecía inclinada sobre un escritorio, escribiendo en lo que parecía ser una historia clínica. Su postura era absolutamente inmóvil, antinatural. No levantó la vista cuando ingresé, no reaccionó ante la luz de mi linterna, no mostró ningún signo de haber percibido mi presencia. Me acerqué lentamente, llamando su atención con voz temblorosa. «Disculpe, señorita, ¿qué está haciendo aquí?» No obtuve respuesta. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendí mi mano para tocar su hombro, pero mi mano atravesó su figura como si fuera vapor. No había nadie allí, pero yo podía verla claramente, una mujer de mediana edad, cabello castaño recogido bajo la cofia, escribiendo incansablemente en un expediente médico. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Retrocedí rápidamente, pero al hacerlo, tropecé con una silla metálica que no había notado antes. El estruendo resonó por toda la unidad, y en ese momento, todos los sonidos se detuvieron simultáneamente. Los monitores se silenciaron, los respiradores dejaron de funcionar, las bombas de infusión se detuvieron. El silencio resultante era más aterrador que el ruido anterior. La figura de la enfermera había desaparecido, pero sobre el escritorio donde ella escribía, encontré una historia clínica abierta. Con manos temblorosas, dirigí mi linterna hacia el documento. Estaba escrito con caligrafía perfecta, en tinta azul fresca.
El encabezado decía, Hospital San Rafael, Unidad de Cuidados Intensivos. El nombre del paciente era Roberto Castillo, mi propio nombre. La fecha de ingreso era la fecha actual, y en el apartado de diagnóstico, con letras claras y precisas, estaba escrito, exposición prolongada a fenómenos inexplicables. Pronóstico reservado. Abandoné inmediatamente el cuarto piso y descendí las escaleras tan rápidamente como pude sin caer. Mi objetivo era llegar a la salida principal y contactar a mi supervisor. Sin embargo, cuando llegué al primer piso, descubrí que la puerta principal, que yo había dejado abierta al ingresar, ahora estaba cerrada y no podía abrirla desde el interior. Probé con todas las llaves de mi manojo, pero ninguna funcionaba. Las ventanas del primer piso habían sido selladas con láminas metálicas soldadas, parte de las medidas de seguridad implementadas por la constructora. Estaba efectivamente atrapado dentro del hospital. Mi radio seguía captando solo estática, y mi teléfono celular no tenía señal en el interior del edificio. Decidí buscar una salida alternativa. Recordaba haber visto una puerta de emergencia en la parte posterior del edificio, cerca del área de morgue. Para llegar allí, debía atravesar el sótano, donde anteriormente funcionaba la lavandería, el depósito de medicamentos y la morgue del hospital. El sótano estaba completamente a oscuras y tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante, humedad y algo más que no podía identificar claramente. Descendí por la escalera de concreto, alumbrando cada escalón cuidadosamente. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, muchos de ellos agrietados o faltantes, dejando ver el concreto desnudo por debajo. El pasillo principal del sótano se extendía en línea recta desde la escalera hasta la puerta de emergencia, una distancia de aproximadamente 50 metros. A ambos lados había puertas que conducían a diferentes áreas: lavandería, depósito de medicamentos, archivo de historias clínicas, y al final del pasillo, la morgue. Mientras avanzaba, noté que algunas de las puertas estaban abiertas, revelando espacios completamente vacíos. Sin embargo, la puerta de la morgue, ubicada al final del pasillo, tenía luz filtrándose por debajo. Era una luz fluorescente blanca, constante, que contrastaba dramáticamente con la oscuridad circundante. Al acercarme a la morgue, pude escuchar sonidos de actividad, el zumbido de refrigeradores, el sonido de agua corriente, y ocasionalmente, el ruido metálico de instrumentos siendo manipulados. Alguien estaba trabajando en la morgue del hospital abandonado, a las 3 de la madrugada. La puerta de la morgue tenía una ventana pequeña de vidrio reforzado. Me asomé cuidadosamente y lo que vi me provocó una sensación de vértigo inmediato. La morgue estaba completamente operativa, como si el hospital nunca hubiera cerrado. Había un hombre vestido con bata quirúrgica verde, guantes de látex y mascarilla, trabajando en una de las mesas de autopsia de acero inoxidable. Sobre la mesa había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. El hombre realizaba lo que parecía ser un procedimiento médico, manipulando instrumentos con precisión profesional. La iluminación era intensa, proporcionada por lámparas quirúrgicas que colgaban del techo. Los refrigeradores de la morgue funcionaban normalmente, emitiendo su zumbido característico. Intenté ver el rostro del hombre, pero su posición y la mascarilla quirúrgica hacían imposible identificarlo. Sin embargo, había algo familiar en su estatura y movimientos. Cuando se giró ligeramente para alcanzar un instrumento, pude ver su perfil, y la realización me golpeó como un martillo. Era yo mismo. El hombre en la morgue era idéntico a mí, la misma altura, la misma complexión, los mismos movimientos característicos. Era como observar mi propio reflejo realizando una autopsia. Pero yo estaba parado en el pasillo, observando a través de la ventana. ¿Cómo era posible que estuviera simultáneamente en dos lugares? El otro Roberto se acercó a la cabecera de la mesa y retiró la sábana que cubría el rostro del cadáver. Lo que vi me hizo retroceder involuntariamente, golpeando la pared del pasillo con fuerza. El cuerpo sobre la mesa de autopsia era también yo. Era mi propio cadáver, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento, el uniforme de vigilante, las botas de seguridad, incluso la linterna que tenía en mi mano estaba presente junto al cuerpo. La situación había trascendido cualquier lógica comprensible. Estaba observando a una versión de mí mismo realizando la autopsia de mi propio cadáver, mientras yo permanecía vivo en el pasillo. El miedo se transformó en una sensación de irrealidad absoluta, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar. El otro Roberto
levantó la vista de la mesa de autopsia y me miró directamente a través de la ventana. Nuestros ojos se encontraron, y él me hizo una seña con la mano, invitándome a entrar. Su expresión era serena, profesional, como si fuera completamente normal encontrarse en esta situación. Retrocedí rápidamente por el pasillo, dirigiéndome hacia la puerta de emergencia. Necesitaba salir de este lugar inmediatamente, antes de que perdiera completamente la cordura. Sin embargo, cuando llegué a la puerta de emergencia, descubrí que también estaba bloqueada. La barra de emergencia se movía, pero la puerta no abría. Estaba sellada desde el exterior. Regresé corriendo hacia la escalera, subí al primer piso e intenté nuevamente abrir la puerta principal. Seguía bloqueada. Probé con las ventanas del segundo piso, pero todas estaban selladas. Estaba completamente atrapado en el Hospital San Rafael, y las cosas que estaba presenciando desafiaban cualquier explicación racional. Decidí regresar a la planta baja y buscar un teléfono que funcionara. En la antigua recepción del hospital, había un teléfono público que tal vez tuviera línea. Al acercarme, noté que el auricular estaba descolgado y emitía un tono de marcado. Lo tomé y marqué el número de emergencia de mi empresa de seguridad. La llamada se conectó, pero la voz que contestó era la mía propia, Seguridad Castillo, Roberto al habla, ¿en qué puedo ayudarle? Era mi voz, pero yo no había contestado. Había alguien más usando mi identidad, respondiendo en mi nombre. ¿Quién está hablando?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Soy Roberto Castillo, vigilante nocturno en el Hospital San Rafael. Todo está normal aquí, sin novedades que reportar, respondió la voz idéntica a la mía. Eso es imposible, yo soy Roberto Castillo, y estoy atrapado en el hospital. Algo extraño está ocurriendo aquí. No señor, usted debe estar confundido. Yo soy el único Roberto Castillo asignado a esta ubicación. El hospital está seguro, realizando mis rondas normalmente. La línea se cortó. En ese momento comprendí que algo fundamental había cambiado en mi realidad. No solo estaba atrapado físicamente en el hospital, sino que parecía haber perdido mi identidad, mi lugar en el mundo exterior. Alguien o algo había tomado mi lugar, continuando mi vida mientras yo permanecía prisionero en este edificio abandonado. Las horas siguientes se convirtieron en una repetición surreal de los eventos que había presenciado. Cada vez que realizaba una ronda por el hospital, encontraba las mismas escenas, los instrumentos médicos organizados en el segundo piso, el quirófano preparado en el tercero, la unidad de cuidados intensivos funcionando sin pacientes en el cuarto, y la morgue operativa en el sótano donde mi doble continuaba trabajando en mi propio cadáver. Pero ahora había una diferencia crucial, yo podía interactuar con estos elementos. Podía tocar los instrumentos, mover las sábanas, manipular los equipos médicos. Era como si hubiera cruzado una barrera invisible que me separaba de esta realidad alternativa del hospital. Cuando el amanecer llegó, aproximadamente a las 6 de la mañana, las puertas del hospital se abrieron automáticamente. Pude salir sin dificultad, como si nada hubiera ocurrido. Mi vehículo estaba estacionado donde lo había dejado, mis llaves funcionaban normalmente, todo parecía haber regresado a la normalidad. Conduje inmediatamente a las oficinas de mi empresa de seguridad para reportar los eventos de la noche. Sin embargo, cuando llegué, mi supervisor don Elías me informó que había recibido mi reporte nocturno a las 6 de la mañana, enviado electrónicamente como siempre. El reporte indicaba que la noche había transcurrido sin incidentes, con todas las rondas completadas normalmente. Pero don Elías, yo no envié ningún reporte. Estuve atrapado en el hospital toda la noche, presenciando cosas que no puedo explicar, le dije. Roberto, revise su teléfono. El reporte se envió desde su dispositivo, con su código de seguridad personal. Aquí está la confirmación de entrega. Revisé mi teléfono y efectivamente, había un reporte enviado a las 6 de la mañana, detallando rondas normales sin incidentes. Pero yo no recordaba haberlo enviado. Más aún, el reporte mencionaba detalles específicos de áreas del hospital que yo no había visitado durante mi experiencia de la noche anterior. Don Elías me sugirió que tomara unos días libres, argumentando que el trabajo nocturno en edificios abandonados podía generar estrés y alucinaciones. Acepté su sugerencia, necesitaba tiempo para procesar lo que había experimentado. Durante los siguientes días, investigué la historia del Hospital San Rafael más profundamente. Visité la Biblioteca Nacional,
consulté archivos de periódicos y hablé con antiguos empleados del hospital. Lo que descubrí me proporcionó un contexto perturbador para mi experiencia. El hospital había cerrado oficialmente debido a un escándalo financiero, pero había rumores de otros problemas. Varios empleados habían reportado experiencias extrañas durante los últimos meses de operación, equipos médicos que funcionaban solos, pacientes que no aparecían en los registros oficiales, personal médico que trabajaba a turnos que no estaban programados. El caso más relevante era el de un vigilante nocturno llamado Carlos Mendoza, quien había trabajado en el hospital durante sus últimos meses de operación. Según los registros que encontré, Carlos había reportado experiencias similares a las mías: encuentros con personal médico inexistente, equipos funcionando sin explicación, y la sensación de que el hospital continuaba operando a pesar de estar oficialmente cerrado. Carlos Mendoza había desaparecido una noche, durante su turno en el hospital. Su cuerpo nunca fue encontrado, y el caso permaneció sin resolver. Los registros de seguridad de esa noche mostraban que él había completado todas sus rondas normalmente y había enviado su reporte final, pero nunca regresó a su casa. La similitud entre la experiencia de Carlos y la mía era demasiado específica para ser coincidencia. Comencé a sospechar que el Hospital San Rafael no era simplemente un edificio abandonado, sino que de alguna manera mantenía una existencia paralela, continuando su operación en una dimensión diferente de la realidad. Cuando regresé al trabajo después de mis días libres, solicité ser reasignado a una ubicación diferente. No podía regresar al Hospital San Rafael sabiendo lo que sabía. Sin embargo, mi supervisor me informó que el contrato con Edificaciones Morales había sido extendido, y que específicamente habían solicitado que yo continuara como vigilante del hospital. ¿Por qué me solicitaron específicamente?, pregunté. Dijeron que estaban muy satisfechos con su trabajo. Aparentemente, sus reportes nocturnos han sido excepcionalmente detallados y profesionales. Incluso mencionaron que ha documentado actividades de mantenimiento y limpieza que ellos no habían autorizado, pero que aprecian que se estén realizando. Esta información me alarmó profundamente. Si la constructora estaba recibiendo reportes de actividades que yo no recordaba documentar, y si estas actividades incluían mantenimiento y limpieza del hospital, entonces mi experiencia de la noche anterior había sido más real de lo que pensaba. Esa noche, regresé al Hospital San Rafael con una grabadora de audio, una cámara fotográfica y un cronómetro. Estaba determinado a documentar objetivamente lo que ocurría en el hospital, para demostrar tanto a otros como a mí mismo que no estaba sufriendo alucinaciones. Los eventos se repitieron exactamente como la noche anterior, pero esta vez pude grabarlos. La grabadora captó los sonidos de las máquinas médicas, la cámara fotografió los instrumentos organizados y los equipos funcionando. El cronómetro confirmó que las experiencias duraban horas reales, no minutos distorsionados por el miedo. Cuando intenté salir del hospital al amanecer, las puertas se abrieron normalmente, como antes. Sin embargo, cuando revisé mis dispositivos de grabación, encontré que todos habían sido borrados. La grabadora contenía solo silencio, las fotografías mostraban habitaciones vacías y polvorientas, el cronómetro había sido reiniciado. Pero había una diferencia crucial. Mi ropa estaba impregnada con el olor de desinfectante hospitalario. Mis botas tenían rastros de polvo de medicamentos, y en mi bolsillo encontré una identificación de empleado del Hospital San Rafael con mi fotografía y nombre, pero con una fecha de contratación de hace 15 años. Comprendí entonces que no estaba simplemente presenciando fenómenos paranormales, sino que estaba siendo gradualmente absorbido por la realidad alternativa del hospital. Cada noche que pasaba allí, me integraba más profundamente en su funcionamiento, perdiendo conexión con el mundo exterior. La noche siguiente, cuando llegué al hospital, encontré que tenía llaves para todas las puertas interiores, llaves que no recordaba haber recibido. Mi uniforme había cambiado sutilmente, ahora incluía una identificación médica y un estetoscopio. Cuando me miré en el espejo del baño del primer piso, mi reflejo llevaba una bata médica blanca sobre el uniforme de vigilante. Esa fue la última noche que mantuve plena conciencia de mi identidad original. Las noches siguientes se convirtieron en una mezcla confusa de realidades superpuestas. A veces era Roberto el vigilante, a veces era el doctor Roberto trabajando en la morgue, a veces era el enfermero Roberto atendiendo la unidad de cuidados intensivos. El Hospital San Rafael había encontrado la manera de continuar su operación utilizando a las personas que entraban en contacto prolongado con él. Nos convertía en su personal médico permanente, manteniendo viva la institución a través de nosotros.
Mi última memoria clara como Roberto Castillo, vigilante nocturno, es de estar escribiendo este relato en la estación de enfermería del segundo piso, mientras los sonidos del hospital funcionando normalmente resuenan a mi alrededor. Mi familia cree que sigo trabajando como vigilante, recibiendo mis reportes nocturnos normales. Mi supervisor está satisfecho con mi desempeño. La constructora está contenta con el mantenimiento misterioso del edificio. Pero yo sé la verdad, el Hospital San Rafael nunca cerró realmente. Solo cambió la naturaleza de su existencia, continuando su misión médica a través de aquellos que, como yo, cruzamos el umbral entre la realidad y algo más profundo, más persistente, más necesario que la muerte de una institución. El hospital necesita personal para continuar funcionando, y nosotros, los que entramos en su esfera de influencia, nos convertimos en ese personal. No es malévolo, es simplemente necesario. Las instituciones médicas tienen una misión que trasciende la muerte física, y encuentran maneras de continuar cumpliendo esa misión. Si alguna vez te asignan como vigilante nocturno de un hospital abandonado, recuerda mi historia. La primera noche que encuentres instrumental médico organizado, equipos funcionando sin explicación, o personal médico trabajando turnos inexistentes, sal inmediatamente y no regreses. Porque una vez que el hospital te identifica como personal potencial, comenzará el proceso de integración, y eventualmente, como yo, encontrarás que tu verdadera vocación no era la seguridad, sino la medicina. El Hospital San Rafael continúa salvando vidas, solo que ahora las vidas que salva son las de aquellos que se convierten en parte de su estructura eterna. Y desde cierta perspectiva, es un destino más noble que la mayoría de trabajos nocturnos en Tegucigalpa. Mi nombre es Carmen Dolores Hernández y trabajo como enfermera registrada en el Sistema de Salud Pública de El Salvador desde hace 18 años. Mi especialidad es enfermería pediátrica, pero debido a los recortes presupuestarios y la reorganización del sistema hospitalario, fui reasignada temporalmente al equipo de auditoría médica del Ministerio de Salud. Esta reasignación me llevó al Hospital Nacional Rosales, una institución que había cerrado sus operaciones de manera definitiva en el año 2015. El Hospital Nacional Rosales había sido durante décadas la principal institución de salud infantil de San Salvador. Construido en los años 60 con arquitectura modernista característica de la época, atendía a niños de toda la región centroamericana. El edificio de 6 pisos, ubicado en la colonia Escalón, había sido un símbolo de esperanza para miles de familias salvadoreñas. Sin embargo, la construcción del nuevo Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y los problemas estructurales del edificio original motivaron el traslado completo de servicios y el cierre definitivo de Rosales. Mi asignación específica consistía en realizar un inventario exhaustivo de equipo médico, medicamentos residuales y documentación clínica que pudiera ser recuperada o transferida a otras instituciones del sistema. El trabajo debía completarse en un plazo de 2 semanas, trabajando turnos nocturnos para evitar interferir con las labores de demolición que se realizaban durante el día. Mi supervisor, el Dr. Mauricio Guevara, me había advertido que el edificio presentaba problemas de estabilidad estructural, pero que la empresa constructora Desarrollos Metropolitanos había asegurado que las áreas de trabajo estaban debidamente evaluadas y eran seguras para ocupación temporal. El Hospital Rosales conservaba la distribución típica de hospitales pediátricos. Primer piso con emergencias y consulta externa, segundo y tercer piso con hospitalización general, cuarto piso con cuidados intensivos pediátricos, quinto piso con quirófanos y sala de recuperación, y sexto piso con servicios administrativos y archivo médico. Mi trabajo comenzaría por el 6º piso, donde se concentraba la mayor cantidad de documentación médica, y descendería gradualmente hasta completar el inventario de todo el edificio. La primera semana de trabajo transcurrió dentro de los parámetros esperados. El edificio, aunque abandonado, mantenía estructuras sólidas de concreto y el sistema eléctrico había sido parcialmente restaurado para permitir iluminación básica en las áreas de trabajo. Durante mis turnos nocturnos, que se extendían desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada, utilizaba un carrito móvil con computadora portátil, básculas digitales y material de empaque para documentar y clasificar los hallazgos. El 6º piso del Hospital Rosales albergaba un archivo médico impresionante, aproximadamente 40.000 historias clínicas de pacientes pediátricos tratados durante los 50 años de operación del hospital.
Estas historias estaban organizadas cronológicamente en estanterías metálicas que ocupaban 3 salas principales. Mi trabajo consistía en identificar casos de valor histórico o científico que pudieran ser digitalizados para preservación, y clasificar el resto para destrucción segura según protocolos de confidencialidad médica. Fue durante la segunda semana cuando comencé a notar irregularidades que no podía explicar racionalmente. El martes por la noche, mientras revisaba historias clínicas del periodo 1980-1990, encontré varios expedientes que no correspondían al formato estándar del hospital. Estos expedientes estaban escritos a mano con caligrafía perfecta, utilizando formularios que no reconocía, y describían tratamientos médicos que no se corresponden con los protocolos pediátricos estándar de la época. Uno de estos expedientes llamó particularmente mi atención. Correspondía a una paciente llamada María Fernanda Solórzano, de 8 años de edad, ingresada el 15 de marzo de 1985 con diagnóstico de síndrome de transparencia progresiva. La descripción clínica era extremadamente detallada. Paciente presenta pérdida gradual de opacidad corporal, iniciando en extremidades distales y progresando hacia el tronco. Piel y tejidos subcutáneos se tornan translúcidos, permitiendo visualización de estructuras anatómicas internas. Paciente mantiene funciones vitales normales y no reporta dolor. Fenómeno no responde a tratamiento médico convencional. Este diagnóstico no existía en la literatura médica que yo conocía. Más intrigante aún, el expediente incluía fotografías médicas que mostraban efectivamente a una niña cuyas extremidades parecían translúcidas, como si fueran de cristal. Las imágenes eran técnicamente perfectas, pero representaban algo que contradecía las leyes de la anatomía humana. El expediente concluía con una nota final: paciente dada de alta por mejoría completa. Opacidad corporal restaurada totalmente tras tratamiento experimental con terapia de luz polarizada. Continué revisando y encontré otros expedientes similares. Niños con diagnósticos como síndrome de levitación involuntaria, ecolalia temporal, capacidad de repetir conversaciones que ocurrirían en el futuro, y metamorfosis parcial estacional, cambios físicos que seguían patrones climáticos. Cada expediente estaba meticulosamente documentado, con fotografías, resultados de laboratorio y notas de evolución que describían fenómenos imposibles desde el punto de vista médico convencional. Inicialmente atribuí estos hallazgos a documentación ficticia, posiblemente creada por estudiantes de medicina como ejercicios creativos o por personal médico como entretenimiento durante turnos nocturnos largos. Sin embargo, la calidad técnica de la documentación, la consistencia de los formatos y la precisión de la terminología médica sugerían un nivel de profesionalismo que hacía improbable que fueran simplemente ejercicios creativos. El jueves por la noche, decidí descender al 5º piso para continuar con el inventario de los quirófanos y la sala de recuperación. El 5º piso había sido el corazón quirúrgico del Hospital Rosales, equipado con 4 quirófanos principales y una sala de recuperación postoperatoria con capacidad para 20 pacientes. Cuando accedí a esta área, aproximadamente a las 10 de la noche, noté inmediatamente que la temperatura era significativamente más baja que en el resto del edificio. Los quirófanos habían sido despojados de la mayoría del equipo médico durante el proceso de cierre del hospital, pero conservaban las estructuras básicas, mesas de operación, lámparas quirúrgicas, sistemas de ventilación y gabinetes empotrados. Sin embargo, cuando ingresé al quirófano principal, denominado sala, encontré una escena que me perturbó profundamente. La sala estaba completamente preparada para una cirugía. La mesa de operación tenía sábanas estériles verdes perfectamente extendidas, las lámparas quirúrgicas estaban encendidas y enfocadas correctamente, y sobre una mesa auxiliar había un conjunto completo de instrumentos quirúrgicos pediátricos organizados con precisión hospitalaria. El monitor de signos vitales estaba encendido y mostraba ondas cardíacas constantes, aunque no había ningún paciente conectado. Más inquietante aún, en la pizarra blanca del quirófano estaba escrito con marcador azul fresco: cirugía programada, María Fernanda Solórzano, corrección de transparencia progresiva, Dr. Eduardo Martínez, cirujano principal, enfermera Carmen Hernández, instrumentista. Mi nombre aparecía en esa pizarra, asignándome un rol en una cirugía que yo no recordaba haber programado, para una paciente cuyo expediente había encontrado en el archivo, que supuestamente había sido tratada 30 años atrás. Mi entrenamiento como enfermera me había enseñado a mantener la calma en situaciones imprevistas, pero esto sobrepasaba cualquier protocolo de emergencia que conociera.
Decidí documentar fotográficamente lo que estaba presenciando, utilizando la cámara digital que llevaba para el inventario. Sin embargo, cuando intenté tomar fotografías, la cámara se apagaba automáticamente cada vez que enfocaba hacia los elementos anómalos del quirófano. Revisé los otros 3 quirófanos del 5º piso y encontré que todos estaban igualmente preparados para cirugías específicas. En cada uno había pizarras con información detallada sobre procedimientos quirúrgicos programados, todas incluyendo mi nombre como enfermera instrumentista, y todas referenciando pacientes cuyos expedientes había encontrado en el archivo del 6º piso. Era como si el hospital estuviera continuando operaciones basadas en casos históricos, utilizando personal actual. La sala de recuperación postoperatoria presentaba un escenario aún más desconcertante. 20 camas pediátricas estaban ocupadas por pacientes que parecían completamente normales, niños y niñas de diferentes edades, todos durmiendo pacíficamente. Cada cama tenía una historia clínica al pie, monitores de signos vitales funcionando, y sistemas de infusión intravenosa con soluciones claras goteando normalmente. Sin embargo, cuando me acerqué para examinar a uno de los pacientes más de cerca, mi mano atravesó su cuerpo como si fuera una proyección holográfica. Estos pacientes eran visualmente perfectos, mostraban movimientos respiratorios regulares, sus monitores registraban signos vitales estables, pero no tenían sustancia física real. Eran como imágenes tridimensionales extraordinariamente realistas de niños hospitalizados. Revisé las historias clínicas al pie de cada cama y todas correspondían a pacientes cuyos expedientes había encontrado en el archivo, los mismos nombres, las mismas fechas de nacimiento, los mismos diagnósticos imposibles. En la estación de enfermería de la sala de recuperación, encontré un registro de turnos abierto con mi nombre escrito para el turno nocturno actual. El registro incluía instrucciones detalladas para el cuidado de cada paciente, medicamentos por administrar, horarios de revisión de signos vitales, y notas sobre la evolución de cada caso. La caligrafía era indudablemente mía, pero yo no recordaba haber escrito nada de eso. Decidí continuar con mi exploración descendiendo al 4º piso, donde se ubicaba la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Si el 5º piso me había perturbado, el 4º piso me produjo una sensación de vértigo emocional que nunca había experimentado. La unidad de cuidados intensivos estaba completamente operativa, con 8 camas ocupadas por niños en estados críticos aparentes. Cada niño estaba conectado a respiradores artificiales, monitores cardíacos, bombas de infusión múltiples, y otros equipos de soporte vital. Las máquinas funcionaban normalmente, emitiendo los sonidos característicos de una UCI pediátrica, pitidos rítmicos, alarmas ocasionales, silbido de respiradores, zumbido de bombas. Los niños parecían reales en todos los aspectos visuales, pero cuando intenté tocar a cualquiera de ellos, mi mano los atravesaba sin resistencia. En la estación central de enfermería de la UCI, había 3 enfermeras trabajando. Las reconocí inmediatamente, eran colegas con las que había trabajado en diferentes hospitales durante mi carrera. María Eugenia Castañeda, con quien trabajé en el Hospital de Maternidad, Sandra Patricia Molina, compañera del Hospital San Juan de Dios, y Ana Beatriz Ramos, quien había sido mi supervisora en el Hospital Militar. Todas estaban vestidas con uniformes de enfermería tradicionales, revisando historias clínicas, preparando medicamentos y monitoreando a los pacientes. Sin embargo, estas enfermeras tampoco tenían sustancia física. Podía verlas claramente, escuchar sus voces mientras discutían casos clínicos, observar sus movimientos profesionales característicos, pero cuando intenté llamar su atención, no reaccionaron a mi presencia. Era como si estuvieran trabajando en una dimensión paralela, realizando cuidados de enfermería en pacientes que existían en esa misma dimensión alternativa. María Eugenia se acercó a la cama del paciente más cercano a donde yo estaba parada. Era un niño de aproximadamente 6 años, conectado a múltiples equipos de soporte vital. Ella revisó sus signos vitales, ajustó la velocidad de infusión intravenosa, y anotó observaciones en su historia clínica. Sus movimientos eran exactamente los que yo recordaba de nuestro tiempo trabajando juntas, meticulosa, cariñosa con los pacientes, extremadamente competente técnicamente. María Eugenia, le dije, intentando captar su atención. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que estés trabajando en el Hospital Rosales? Ella no respondió, pero continuó con sus labores de enfermería. Sin embargo, cuando se dirigió hacia la estación de enfermería para documentar sus observaciones,
encontré en la historia clínica del paciente una nota recién escrita con su caligrafía característica: paciente responde bien al tratamiento experimental. Enfermera Carmen Hernández consultada sobre protocolo de cuidados especializados. Se sugiere continuidad en turno nocturno para monitoreo de evolución. Mi nombre había sido incluido en la nota clínica, como si yo hubiera estado presente y hubiera participado en la discusión del caso. Pero yo no recordaba ninguna consulta, ninguna discusión sobre protocolos, ninguna participación en el cuidado de ese paciente. Sin embargo, mi conocimiento profesional me permitía entender que las observaciones registradas en la historia clínica eran técnicamente correctas y clínicamente apropiadas. Continué observando el trabajo de las 3 enfermeras durante aproximadamente 1 hora. Realizaban todas las actividades normales de una UCI pediátrica nocturna: administración de medicamentos, monitoreo de signos vitales, ajustes de equipos de soporte vital, comunicación con médicos de guardia, documentación clínica. Todo era perfectamente normal desde el punto de vista técnico, pero ocurría en un contexto que desafiaba la realidad. Un hospital cerrado, con pacientes inexistentes, atendidos por enfermeras que trabajaban en otros lugares. Cuando descendí al 3er piso, encontré las salas de hospitalización general pediátrica completamente ocupadas. 40 camas distribuidas en 4 salas tenían niños hospitalizados con diversas condiciones médicas. Algunos dormían tranquilamente, otros jugaban con juguetes, algunos recibían visitas de familiares. El ambiente era exactamente el de una unidad de pediatría en funcionamiento normal: conversaciones suaves, llanto ocasional de bebés, sonidos de equipos médicos, pasos de personal de enfermería. Pero igual que en los pisos superiores, todo era visual y auditivo sin sustancia física. Los niños, las familias, el personal médico, todos eran proyecciones extraordinariamente realistas de un hospital pediátrico en funcionamiento. Podía escuchar conversaciones específicas entre padres y personal médico, risas de niños jugando, explicaciones de médicos sobre tratamientos, pero cuando intentaba interactuar físicamente con cualquier elemento, mi mano lo atravesaba sin resistencia. En la estación de enfermería del 3er piso, encontré un horario de turnos donde mi nombre aparecía programado para múltiples actividades. Administración de medicamentos a las 11 de la noche, control de signos vitales a la medianoche, ronda médica a la 1 de la mañana, documentación de enfermería a las 2 de la mañana. Era un horario típico de enfermería pediátrica, pero yo no recordaba haber sido asignada a ninguna de estas responsabilidades. El 2º piso contenía áreas de hospitalización para casos más complejos y la unidad de aislamiento para enfermedades infectocontagiosas. Aquí encontré niños con condiciones médicas más severas, algunos en camas de aislamiento con equipos de protección personal para el personal médico. Lo que me impactó particularmente fue el nivel de detalle médico en cada caso. Las historias clínicas incluían diagnósticos precisos, resultados de laboratorio detallados, planes de tratamiento específicos, y notas de evolución que mostraban conocimiento médico profesional actualizado. En una de las habitaciones de aislamiento, encontré a un niño de aproximadamente 10 años con un diagnóstico que reconocí inmediatamente: síndrome de transparencia progresiva, el mismo que había encontrado en el expediente de María Fernanda Solórzano en el archivo. Este niño mostraba exactamente los mismos síntomas descritos en el expediente histórico: extremidades translúcidas que permitían ver estructuras anatómicas internas, pero manteniendo funciones vitales normales. La historia clínica de este paciente incluía una nota firmada por mí: enfermera Carmen Hernández reporta evolución favorable del paciente. Transparencia en extremidades inferiores ha disminuido del 80% al 60% durante las últimas 48 horas. Se continúa protocolo de terapia de luz polarizada según indicaciones del Dr. Eduardo Martínez. Paciente tolera bien el tratamiento y mantiene buen estado general. Esta nota estaba escrita con mi caligrafía característica y firmada con mi firma habitual, pero yo no tenía memoria de haber atendido a este paciente, de haber observado su evolución, o de haber participado en ningún tratamiento de terapia de luz polarizada. Sin embargo, el contenido de la nota demostraba conocimiento específico sobre el caso y familiaridad con protocolos de tratamiento que yo no conocía conscientemente. Cuando llegué al 1er piso, donde se ubicaban las áreas de emergencia y consulta externa, encontré la actividad más intensa de todo el hospital. La sala de emergencias pediátricas estaba operando a capacidad completa, ambulancias llegaban constantemente, personal médico atendía múltiples casos simultáneamente, familias esperaban en las salas de espera,
y había el nivel típico de urgencia y eficiencia de un departamento de emergencias pediátricas en funcionamiento. Pero igual que en todos los otros pisos, toda esta actividad ocurría sin sustancia física real. Podía observar médicos realizando procedimientos de emergencia, enfermeras administrando tratamientos urgentes, técnicos operando equipos diagnósticos, y familiares reaccionando emocionalmente a las condiciones de sus hijos, pero ninguna de estas personas o actividades tenía materialidad física. En la estación de enfermería de emergencias, encontré mi nombre programado como supervisora del turno nocturno. El registro de actividades incluía mi participación en múltiples casos de emergencia, reanimación cardiopulmonar en un lactante, estabilización de un niño con traumatismo craneal, administración de medicamentos de emergencia en casos de asma severa, y coordinación de traslados a otros hospitales para casos que requerían especialistas no disponibles. Cada una de estas actividades estaba documentada con mi firma, incluía observaciones clínicas detalladas escritas con mi caligrafía, y demostraba conocimiento técnico y experiencia clínica que yo efectivamente poseía. Pero yo no recordaba haber participado en ninguno de estos casos, no tenía memoria de haber trabajado en este departamento de emergencias, y no entendía cómo era posible que mi participación estuviera tan detalladamente documentada. Durante las siguientes 3 horas, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, observé el funcionamiento completo del Hospital Rosales. Era una institución pediátrica perfectamente operativa, atendiendo cientos de pacientes, con personal médico competente realizando todas las actividades normales de un hospital, cirugías, cuidados intensivos, hospitalización general, emergencias, consultas especializadas. Pero todo ocurría en una dimensión paralela donde yo podía observar pero no interactuar físicamente. Lo más perturbador era que mi participación en todas estas actividades estaba completamente documentada. En cada piso, en cada departamento, encontraba evidencia de mi trabajo como enfermera, historias clínicas con mis notas, horarios con mis asignaciones, registros de medicamentos con mi firma, reportes de turnos escritos por mí. Era como si hubiera una versión de mí misma trabajando en esta dimensión paralela del hospital, realizando todas las funciones que yo haría si realmente estuviera empleada ahí. A las 3 de la mañana, decidí regresar al 6º piso para intentar entender mejor la naturaleza de los expedientes anómalos que había encontrado. Cuando llegué al archivo médico, encontré que los estantes habían sido reorganizados. Los expedientes que anteriormente había encontrado dispersos entre la documentación normal ahora estaban organizados en una sección específica, claramente separados y etiquetados como casos especiales, protocolo experimental. Esta sección contenía aproximadamente 500 expedientes, todos documentando casos pediátricos con diagnósticos que no existían en la medicina convencional. Cada expediente incluía documentación exhaustiva, historias clínicas detalladas, resultados de laboratorio, imágenes diagnósticas, notas de evolución, protocolos de tratamiento experimental, y fotografías médicas que mostraban fenómenos imposibles desde el punto de vista científico convencional. Pero lo más relevante era que muchos de estos expedientes incluían documentación firmada por mí. No solo notas de enfermería rutinarias, sino participación en protocolos de investigación, observaciones sobre la efectividad de tratamientos experimentales, y reportes detallados sobre la evolución de casos que desafiaban el conocimiento médico tradicional. Mi participación está documentada durante un periodo de 10 años, desde 1980 hasta 1990, un periodo durante el cual yo había sido estudiante de enfermería y luego enfermera recién graduada trabajando en otros hospitales. En uno de los expedientes, encontré una carta oficial del Hospital Rosales, fecha el 15 de diciembre de 1985, ofreciéndome una posición como enfermera especialista en protocolos experimentales pediátricos. La carta estaba firmada por el Dr. Eduardo Martínez, director médico, y describía mis excepcionales habilidades para el manejo de casos médicos complejos y atípicos. La carta mencionaba que mi intuición clínica y capacidad de adaptación a protocolos no convencionales me hacían ideal para trabajar con pacientes cuyos diagnósticos estaban en los límites del conocimiento médico actual. No tenía memoria de haber recibido esta carta, de haber solicitado trabajo en el Hospital Rosales, o de haber participado en protocolos experimentales de ningún tipo. Sin embargo, la carta incluía detalles específicos sobre mi formación académica, experiencia clínica previa, y referencias profesionales que eran completamente precisos para ese periodo de mi carrera. Más desconcertante aún, encontré en mi expediente personal como empleada del hospital,
registros de evaluaciones de desempeño anuales que describían mi trabajo durante 10 años consecutivos. Estas evaluaciones estaban firmadas por supervisores médicos y administrativos, incluían comentarios detallados sobre casos específicos en los que había participado, y documentaban mi progreso profesional desde enfermera junior hasta especialista senior en protocolos experimentales. Según esta documentación, yo había sido una empleada destacada del Hospital Rosales, especializada en el cuidado de pacientes con condiciones médicas que la ciencia convencional no podía explicar completamente. Mi trabajo había incluido participación en investigaciones sobre fenómenos médicos anómalos, desarrollo de protocolos de cuidado para condiciones atípicas, y entrenamiento de personal médico en técnicas de manejo de casos complejos. Estas evaluaciones describían casos específicos en los que había participado. Niños con capacidades de regeneración celular acelerada, pacientes con alteraciones temporales en el desarrollo físico, casos de telepatía médica donde los pacientes podían comunicar síntomas sin verbalización, y condiciones donde los niños desarrollaban habilidades sensoriales expandidas como resultado de enfermedades aparentemente debilitantes. Cada caso estaba documentado con la meticulosidad científica que yo había aprendido durante mi formación como enfermera, pero describía fenómenos que contradecían las leyes conocidas de la biología y la física. Sin embargo, la documentación incluía protocolos de tratamiento que habían sido efectivos, resultados medibles de las intervenciones, y seguimientos a largo plazo que demostraban la recuperación completa de los pacientes. A las 4 de la mañana, mientras revisaba estos expedientes, comencé a experimentar algo que solo puedo describir como recuerdos emergentes. Gradualmente, empecé a recordar fragmentos de experiencias que no sabía que había tenido, conversaciones con el doctor Eduardo Martínez sobre protocolos de tratamiento experimental, sesiones de entrenamiento con otros miembros del personal especializado, momentos de satisfacción profesional al ver niños recuperándose de condiciones que habían desconcertado a médicos convencionales. Estos recuerdos eran extraordinariamente vividos y emocionalmente intensos. Podía recordar la sensación de competencia profesional al dominar técnicas de cuidado que nos enseñaban en las escuelas de enfermería tradicionales, la gratificación de trabajar en un hospital que verdaderamente ayudaba a niños con condiciones desesperantes, y el sentido de propósito al ser parte de un equipo médico que expandía los límites del conocimiento científico. Pero estos recuerdos contradecían completamente mi biografía conocida. Durante el periodo 1980-1990, yo había trabajado en hospitales convencionales, tratando condiciones médicas estándar, siguiendo protocolos establecidos, y nunca había tenido contacto con nada que se aproximara a medicina experimental o casos médicos anómalos. Sin embargo, los recuerdos que estaba experimentando incluían detalles específicos que podía verificar. Nombres de colegas, ubicaciones precisas dentro del Hospital Rosales, procedimientos técnicos detallados, y conocimiento especializado sobre condiciones médicas que yo no debería conocer. Era como si hubiera llevado una vida paralela como enfermera especialista en este hospital, mientras simultáneamente vivía mi vida conocida en otras instituciones médicas. A las 5 de la mañana, cuando se aproximaba al final de mi turno de trabajo, decidí buscar más información sobre el doctor Eduardo Martínez, quien aparecía como mi supervisor en toda la documentación del Hospital Rosales. En los archivos administrativos del 6º piso, encontré su expediente personal como empleado del hospital. El doctor Eduardo Martínez había sido el director del Departamento de Investigación Médica Pediátrica del Hospital Rosales desde 1975 hasta el cierre del hospital en 2015. Su especialidad era medicina pediátrica atípica, un campo que, según su currículum, él había desarrollado específicamente para tratar niños con condiciones médicas que no respondían a tratamientos convencionales. Su expediente incluía publicaciones en revistas médicas especializadas sobre casos de regeneración celular espontánea en pacientes pediátricos, estudios sobre alteraciones temporales en el desarrollo físico de niños, y protocolos de tratamiento para condiciones que él clasificaba como variaciones extremas del desarrollo humano normal. Estas publicaciones estaban en revistas que yo no reconocía, pero que tenían toda la apariencia de publicaciones científicas legítimas. Más intrigante aún, encontré correspondencia entre el Dr. Martínez y instituciones médicas internacionales sobre intercambio de información relacionada con casos médicos anómalos. Hospitales en Argentina, Brasil, México, España y otros países reportaban casos similares y solicitaban consultas sobre protocolos de tratamiento desarrollados en el Hospital Rosales.
Esta correspondencia sugería que existía una red internacional de médicos e instituciones especializadas en el tratamiento de condiciones médicas que la ciencia convencional no podía explicar. El Hospital Rosales aparentemente había sido uno de los centros de referencia regional para estos casos, y mi trabajo como enfermera especialista había sido parte de este esfuerzo médico internacional. Cuando terminé mi revisión de los archivos, a las 5:30 de la mañana, tenía una comprensión completamente diferente del Hospital Rosales y de mi propia historia profesional. No era simplemente un hospital pediátrico convencional que había cerrado por razones administrativas, sino una institución especializada en expandir los límites del conocimiento médico, tratando niños con condiciones que desafiaban la comprensión científica tradicional. Y yo no era simplemente una enfermera registrada realizando un inventario en un edificio abandonado, sino alguien que había sido parte integral de este trabajo médico extraordinario, contribuyendo al cuidado de niños cuyas condiciones requerían protocolos de tratamiento que iban más allá de la medicina convencional. Cuando salí del Hospital Rosales esa mañana, llevaba conmigo copias de documentación que probaba mi participación en 10 años de trabajo médico especializado que yo no recordaba conscientemente haber realizado. Pero más importante, llevaba recuerdos emergentes de experiencias profesionales que habían sido enormemente gratificantes y científicamente significativas. Al llegar a mi casa, revisé cuidadosamente toda la documentación que había copiado. Las historias clínicas, los protocolos de tratamiento, las evaluaciones de desempeño y la correspondencia científica eran consistentes en todos los detalles. Mi participación estaba documentada con el mismo nivel de meticulosidad que caracterizaba mi trabajo en hospitales convencionales, pero aplicada a casos médicos que expandían las fronteras del conocimiento científico. Durante los días siguientes, intenté verificar la información que había encontrado. Contacté a colegas que habían trabajado en el Hospital Rosales durante los años 80 y 90, pero ninguna recordaba haber trabajado conmigo ahí, ni tenían conocimiento de un departamento de investigación médica pediátrica. Los registros oficiales del Ministerio de Salud no mostraban evidencia de mi empleo en el Hospital Rosales durante ese periodo. Sin embargo, cuando revisé mis propios registros personales de esa época, encontré algunas inconsistencias que anteriormente había atribuido a errores administrativos. Había periodos de varios meses donde mis registros de empleo en otros hospitales mostraban interrupciones inexplicadas, días de ausencia que no recordaba haber solicitado, y referencias en cartas de recomendación sobre experiencia especializada en casos complejos, que no correspondían con el trabajo que recordaba haber realizado. Más significativo aún, encontré en mis archivos personales certificados de educación continua en técnicas de enfermería avanzada para condiciones atípicas y protocolos de cuidado para pacientes con variaciones del desarrollo normal. Estos certificados estaban fechados durante el periodo en que supuestamente trabajé en el Hospital Rosales, pero no tenía memoria de haber tomado estos cursos. La evidencia sugería que había llevado efectivamente una vida profesional paralela, trabajando simultáneamente en hospitales convencionales según mis recuerdos conscientes, y en el Hospital Rosales según la documentación que había encontrado. Era como si hubiera existido en dos dimensiones profesionales, una donde trabajaba como enfermera registrada convencional, y otra donde era especialista en medicina pediátrica típica. Cuando regresé al Hospital Rosales para completar mi asignación de inventario, la experiencia fue completamente diferente. Ya no era una observadora externa de actividades médicas anómalas, sino que me encontré participando activamente en el funcionamiento del hospital. Podía interactuar con el personal médico, atender a los pacientes, y realizar todas las funciones de enfermería que la documentación indicaba que había estado haciendo durante años. Los recuerdos de mi trabajo especializado en el hospital se hicieron más claros y detallados. Recordé casos específicos de niños con condiciones extraordinarias, protocolos de tratamiento que había ayudado a desarrollar, momentos de breakthrough científico cuando nuevas técnicas de cuidado resultaban exitosas, y la satisfacción profesional de trabajar en un hospital que verdaderamente hacía la diferencia en vidas que otras instituciones habían declarado sin esperanza. También comprendí que el cierre oficial del Hospital Rosales no había terminado realmente su funcionamiento. La institución había continuado operando en una dimensión alternativa, manteniendo su misión de tratar niños con condiciones médicas atípicas, utilizando personal médico que había sido parte de su equipo especializado. Éramos llamados de vuelta para continuar el trabajo que habíamos comenzado, completar tratamientos que estaban en progreso, y mantener viva una institución que era demasiado importante para permitir que desapareciera completamente.
Mi asignación oficial de realizar inventario del edificio abandonado había sido simplemente el mecanismo que me había reconectado con mi verdadera vocación profesional. El Hospital Rosales había encontrado la manera de traer de vuelta a su personal especializado, utilizando asignaciones administrativas aparentemente rutinarias para reactivar nuestros recuerdos y habilidades especializadas. Al final de mi segunda semana en el hospital, ya no distinguía entre mi trabajo de inventario y mi trabajo como enfermera especialista. Ambas responsabilidades se habían fusionado en una experiencia profesional integrada donde documentaba tanto el pasado del hospital como participaba activamente en su funcionamiento presente. El doctor Mauricio Guevara recibió mi reporte final de inventario en el plazo establecido. Según este reporte, había catalogado exitosamente todo el equipo médico recuperable, identificado medicamentos aún útiles para transferencia, y organizado la documentación clínica según protocolos de preservación histórica. El reporte era técnicamente completo y profesionalmente satisfactorio. Sin embargo, lo que el doctor Guevara no sabía era que mi reporte incluía también un inventario de las actividades médicas continuas del hospital, los casos de pacientes actualmente en tratamiento, y las necesidades de personal para mantener operativo el Departamento de Investigación Médica Pediátrica. Era un reporte que documentaba tanto la historia pasada como el funcionamiento presente de una institución que oficialmente había dejado de existir. Durante los meses siguientes, continué recibiendo asignaciones administrativas del Ministerio de Salud que me llevaban de regreso al Hospital Rosales, auditorías de seguimiento, verificaciones de seguridad estructural, supervisión de trabajos de demolición parcial. Cada asignación me daba la oportunidad de continuar mi trabajo como enfermera especialista, atendiendo a los niños que necesitaban cuidados que ningún otro hospital podía proporcionar. Gradualmente, otros miembros del personal médico original del Hospital Rosales comenzaron a regresar a través de asignaciones similares. Médicos especialistas recibían contratos de consultoría para evaluar equipos específicos, técnicos de laboratorio eran asignados para catalogar muestras de investigación, trabajadores sociales venían para revisar casos archivados. Todos terminábamos reconectándonos con nuestro trabajo especializado en el hospital. El Hospital Nacional Rosales nunca había cerrado realmente. Había simplemente transicionado a una forma de operación que le permitía continuar su misión esencial sin las limitaciones de la medicina convencional. Los niños que tratábamos tenían condiciones que requerían protocolos de cuidado que iban más allá de lo que otros hospitales podían ofrecer, y nosotros éramos el personal médico que había desarrollado la experiencia necesaria para atenderlos. Comprendí que mi carrera como enfermera registrada en el sistema de salud convencional había sido simplemente la preparación para mi verdadero trabajo profesional en el Hospital Rosales. Los 18 años de experiencia en hospitales tradicionales me habían dado las habilidades técnicas y el conocimiento médico fundamental necesario para trabajar efectivamente con casos que desafiaban la comprensión médica estándar. El Hospital Rosales representaba la evolución natural de la medicina pediátrica, expandiendo las fronteras del conocimiento científico para incluir fenómenos que la ciencia convencional aún no podía explicar completamente. Los niños que tratamos no eran anómalos o imposibles, simplemente representaban variaciones del desarrollo humano que requerían protocolos de cuidado más sofisticados y especializados. Mi trabajo en el hospital me había enseñado que la medicina es mucho más vasta y compleja de lo que las instituciones convencionales reconocen. Hay aspectos del desarrollo humano, especialmente en niños, que van más allá de lo que los textbooks médicos describen, pero que pueden ser tratados exitosamente cuando se desarrollan los protocolos apropiados y se tiene el personal adecuadamente entrenado. Los expedientes que había encontrado en el archivo no documentaban casos imposibles, sino casos complejos que habían requerido enfoques de tratamiento innovadores. Los niños con síndrome de transparencia progresiva habían respondido a terapias de luz polarizada que estimulaban la regeneración de pigmentación celular. Los pacientes con levitación involuntaria habían sido tratados con éxito utilizando técnicas de realineación gravitacional que regulaban su densidad corporal. Los casos de ecolalia temporal habían mejorado con protocolos de sincronización neurológica que estabilizaban sus percepciones temporales. Cada condición que inicialmente había parecido imposible tenía una explicación científica y un protocolo de tratamiento efectivo, una vez que se expandía la comprensión médica más allá de los límites convencionales. El Hospital Rosales había sido pionero en desarrollar esta medicina avanzada, y nosotros éramos los profesionales médicos que habíamos aprendido a aplicarla exitosamente. Durante mi tiempo trabajando en esta capacidad expandida, traté a docenas de niños cuyas condiciones habían sido declaradas intratables por hospitales convencionales.
Algunos tenían variaciones en su desarrollo físico que requerían técnicas de cuidado especializado. Otros presentaban habilidades sensoriales expandidas que necesitaban protocolos de manejo específicos, y algunos mostraban patrones de crecimiento acelerado o desacelerado que respondían a terapias de regulación temporal. En cada caso, el trabajo era enormemente gratificante porque verdaderamente hacíamos la diferencia en la vida de estos niños y sus familias. Las técnicas que habíamos desarrollado en el Hospital Rosales permitían tratamientos exitosos donde la medicina convencional solo podía ofrecer cuidados paliativos o resignación médica. Pero quizás lo más importante era que el trabajo en el Hospital Rosales me había enseñado que la misión de la enfermería va mucho más allá de lo que las instituciones tradicionales reconocen. Como enfermeras, no estamos limitadas a aplicar protocolos establecidos, sino que podemos participar activamente en expandir las fronteras del conocimiento médico y desarrollar nuevas técnicas de cuidado que verdaderamente mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. El Hospital Nacional Rosales continúa operando, tratando a niños cuyas condiciones requieren cuidados especializados que van más allá de la medicina pediátrica convencional. Nosotros, el personal médico que desarrollamos estas técnicas especializadas, continuamos nuestro trabajo a través de asignaciones que nos reconectan con nuestra verdadera vocación profesional. Si alguna vez recibes una asignación administrativa en un hospital aparentemente abandonado, especialmente uno que se había especializado en casos médicos complejos, considera la posibilidad de que no sea simplemente un trabajo de inventario. Podría ser una oportunidad de reconectarte con trabajo médico que va más allá de los límites de la práctica convencional, trabajo que verdaderamente hace la diferencia en vidas que otras instituciones consideran sin esperanza. La medicina del futuro incluirá el reconocimiento de que el desarrollo humano, especialmente en niños, es mucho más diverso y complejo de lo que actualmente entendemos. Instituciones como el Hospital Rosales están preparando el camino para esta expansión del conocimiento médico, y los profesionales que trabajamos en estas instituciones estamos desarrollando las habilidades que serán esenciales cuando la medicina convencional esté lista para incorporar estos avances. El Hospital Nacional Rosales de San Salvador nunca cerró realmente. Simplemente evolucionó hacia una forma de operación que le permite continuar su trabajo pionero en medicina pediátrica avanzada, utilizando personal médico que ha desarrollado las habilidades especializadas necesarias para este nivel de cuidado médico. Y desde cierta perspectiva, es el trabajo más importante que cualquier profesional médico puede realizar. Expandir las posibilidades de curación y cuidado para incluir a todos los niños, sin importar cuán complejas o atípicas sean sus condiciones médicas.